El Gran Gatsby. Autor, Francis Scott Key Fitzgerald. Género, narrativa, tragedia y Great American Novel. Ambientada en años 1920 Nueva York. Título original, The Great Gatsby. Editorial, Scribner. País, Estados Unidos. Fecha de publicación, 10 de abril de 1925. El Gran Gatsby es una novela de 1925 escrita por el autor estadounidense F. Scott Fitzgerald que sigue a un grupo de personajes que viven en la ciudad ficticia de West Egg en la próspera Long Island, en el verano de 1922. Existe controversia respecto al autor original de la obra, ya que Fitzgerald fue acusado reiteradas veces por la novelista Zelda Sayer de haber plagiado pasajes enteros de su diario y cartas luego de que le haya permitido leerlas cuando aún era su esposa. A pesar de esto, la obra continúa siendo públicamente atribuida al escritor. Muchos críticos literarios consideran El Gran Gatsby una de las mejores novelas jamás escritas. La historia hace referencia principalmente al joven y misterioso millonario High Gatsby, su pasión quijotesca y la obsesión por la hermosa exdebutante Daisy Buchanan. Considerada como la obra maestra de Fitzgerald, El Gran Gatsby explora los temas de decadencia, idealismo, resistencia al cambio, agitación social y el exceso, creando un retrato de la época del jazz, del art déco o de los locos años 20 que ha sido descrito como una advertencia con respecto al sueño americano. Publicado por primera vez por Scribner en abril de 1925, El Gran Gatsby recibió críticas mixtas y su venta fue mala. En su primer año, el libro vendió solo 20.000 copias. Fitzgerald murió en 1940, creyéndose un fracaso. Sin embargo, la novela experimentó un renacimiento durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una parte del plan de estudios de la escuela secundaria estadounidense y tuvo numerosas adaptaciones teatrales y cinematográficas en las siguientes décadas. Hoy en día, El Gran Gatsby es ampliamente considerado como un clásico de la literatura y un contendiente con el título de Gran Novela Estadounidense . En 1998, la Junta Editorial Modern Library lo votó como mejor novela norteamericana del siglo XX y la segunda mejor novela en idioma inglés del mismo periodo. Contexto histórico. Ubicado en la próspera Long Island de 1922, El Gran Gatsby ofrece una historia social crítica de los Estados Unidos de los años 1920 dentro de su narrativa. Esa época, conocida por la prosperidad económica sin precedentes, la evolución de la música de jazz, el contrabando y otras actividades criminales, todos estos aspectos están representados plausiblemente en la novela de Fitzgerald. Fitzgerald utiliza estos desarrollos sociales de la década de 1920 para construir a las historias de Gatsby con detalles simples, como los automóviles, hasta temas más amplios como las alusiones discretas de Fitzgerald a la cultura del crimen organizado, que era la fuente de la fortuna de Gatsby. Fitzgerald educa a sus lectores acerca de la sociedad estridente de esos años mediante la colocación de una trama temporal, en la cual es fácil identificarse dentro del contexto histórico de la época. Las visitas de Fitzgerald a la costa norte de Long Island y su experiencia de asistir a fiestas en mansiones inspiró el entorno de El Gran Gatsby. Hoy en día, hay una serie de teorías en cuanto a qué mansión fue la inspiración para el libro. Una posibilidad es Land's End, una notable mansión en Costa de Oro donde Fitzgerald pudo haber asistido a una fiesta. Muchos de los acontecimientos en la vida temprana de Fitzgerald son representados en todo El Gran Gatsby. Fitzgerald era un joven de Minnesota y, al igual que Nick, fue educado en una universidad de la elitista Ivy League, Princeton, en el caso de Nick, Yale. Fitzgerald también es similar a High Gatsby. Al enamorarse durante su permanencia en el ejército, cayó en una vida de decadencia tratando de probarse a sí mismo ante la chica que amaba. Fitzgerald se convirtió en un segundo teniente y estaba estacionado en Camp Sheridan, en Montgomery, Alabama. Allí conoció y se enamoró de una belleza salvaje de 17 años llamada Zelda Sayer. Zelda finalmente aceptó casarse con él, pero su preferencia por la riqueza, diversión y el ocio la llevó a retrasar su boda hasta que pudo demostrarse éxito. Al igual que Nick en El Gran Gatsby, Fitzgerald encontró este nuevo estilo de vida seductor y emocionante y, al igual que Gatsby, siempre había idolatrado a los ricos. En muchos sentidos,
El Gran Gatsby de Fitzgerald representa el intento para hacer frente a sus sentimientos contradictorios acerca de la época del jazz. Al igual que Gatsby, Fitzgerald fue impulsado por su amor por una mujer que simboliza todo lo el que quería, incluso mientras esto lo conducía hacia todo lo que despreciaba. En su libro La gente descuidada, el asesinato, la mutilación y la invención de El Gran Gatsby 2013, Sarah Churchwell especula que las partes del final de El Gran Gatsby 1925 de F. Scott Fitzgerald se basaron en el caso Holmix. Basada en su búsqueda forense para obtener pistas, afirma que las dos víctimas en el caso del asesinato de Holmix inspiraron a los personajes que fueron asesinados en El Gran Gatsby. Resumen. Los principales acontecimientos de la novela se llevan a cabo en el verano de 1922. Nick Carraway, un nativo del Medio Oeste y graduado de Yale, veterano de la Primera Guerra Mundial, que sirve como narrador de la novela, acepta un trabajo en Nueva York como vendedor. Alquila una pequeña casa en Long Island, en el pueblo ficticio de West Egg, al lado de la lujosa mansión de High Gatsby, un misterioso millonario que organiza fiestas extravagantes, pero no participa en ellas. Nick conduce alrededor de la bahía de East Egg para la cena en la casa de su prima, Daisy Buchanan Fay y su marido Tom, un conocido de la universidad de Nick. Le presentan a Nick a Jordan Baker, una atractiva joven golfista escéptica con la que Nick comienza una relación romántica. Ella le confiesa a Nick que Tom tiene una amante, Myrtle Wilson, que vive en el Ellicwood, Valle de las Cenizas, de un vertedero industrial entre West Egg y la ciudad de Nueva York. No mucho tiempo después de esta revelación, Nick viaja a la ciudad de Nueva York con Tom y Myrtle a un apartamento que mantienen para su amorío. En el apartamento, una fiesta vulgar y extravagante se lleva a cabo. Esta termina con Tom rompiéndole la nariz a Myrtle después de que ella lo molesta diciendo varias veces el nombre de Daisy. A medida que avanza el verano, Nick finalmente recibe una invitación a una de las fiestas de Gatsby. Nick se encuentra en la fiesta con Jordan Baker y se reúnen con Gatsby, un hombre distante y sorprendentemente joven que reconoce Nick de la misma división en la Primera Guerra Mundial. A través de Jordan, más tarde Nick se entera de que Gatsby y Daisy habían tenido un encuentro romántico en 1917 y que él está profundamente enamorado de ella. Se pasa muchas noches mirando hacia la luz verde al final de su muelle, al otro lado de la bahía desde su mansión, con la esperanza de algún día reavivar su romance perdido. El estilo de vida extravagante de Gatsby y sus fiestas salvajes son un intento de impresionar a Daisy con la esperanza de que algún día aparezca de nuevo en su puerta. Gatsby desea que Nick organice una reunión entre él y Daisy. Nick invita a Daisy a tomar el té en su casa, sin decirle que Gatsby también estará allí. Después de una reunión inicialmente torpe, Gatsby y Daisy establecen su conexión. Comienzan una aventura y después de un breve periodo de tiempo, las sospechas de Tom acerca de la relación de su esposa con Gatsby crecen cada vez más. En un almuerzo en la casa de los Buchanan, Daisy habla a Gatsby con tal intimidad disimulada que Tom se da cuenta de que está enamorada de Gatsby. Tom está envuelto en una relación extramatrimonial y aún así se indigna por la infidelidad de su esposa. Obliga al grupo a conducir a la ciudad de Nueva York y se enfrenta a Gatsby en una suite en el Hotel Plaza, afirmando que él y Daisy tienen una historia que Gatsby nunca podría entender. Además de eso, le anuncia a su mujer que Gatsby es un criminal cuya fortuna proviene del alcohol de contrabando y otras actividades ilegales. Daisy se da cuenta de que su lealtad es para Tom y, este despectivamente la envía de vuelta a East Egg con Gatsby, en un intento de demostrar que Gatsby no le puede hacer daño. Cuando Nick, Jordan y Tom están en el coche por el Valle de Cenizas, en su camino a casa, descubren que el coche de Gatsby ha atropellado y matado a la amante de Tom, Myrtle. Nick se entera tarde, a través de Gatsby, que Daisy conducía el vehículo en el momento del accidente, pero Gatsby tiene la intención de cargar con la culpa de todos modos. El marido de Myrtle, George, deduce equivocadamente que el conductor del coche amarillo es el amante secreto que recientemente comenzó a sospechar tiene y se dispone a localizar al dueño. Después de descubrir que el coche amarillo es de Gatsby, llega a la mansión de él donde fatalmente le dispara y luego se suicida. Nick vive las pequeñas etapas del perturbador funeral de Gatsby, termina su relación con Jordan y se mueve al centro del país, desilusionado con el estilo de vida de la costa este.
Sarah Churchwell comprende El Gran Gatsby como una, y quote, advertencia de lo decrépito del sueño americano, y quote. La historia trata de la aspiración humana a empezar de nuevo, la política social, su brutalidad y también la traición, de los propios ideales y de las personas. Otros, como el periodista Nick Gillespie, entienden El Gran Gatsby como una historia, y quote, acerca de la descomposición de las diferencias de clase en la cara de una economía moderna basada no en la condición y posición, sino en la innovación y capacidad de satisfacer las necesidades siempre cambiantes de los consumidores, y quote. Esta interpretación afirma que El Gran Gatsby captura la experiencia de Estados Unidos porque es una historia sobre el cambio y los que resisten a él. Si el cambio se presenta en forma de una nueva ola de inmigrantes, europeos del sur en el siglo XX, los latinoamericanos hoy en día, los nuevos ricos, o las minorías exitosas. Es por esto que los estadounidenses desde 1920 hasta hoy en día tienen mucha experiencia con el cambio económico y circunstancias sociales. Como dice Gillespie, y quote, si bien los términos específicos de la ecuación siempre están cambiando, es fácil ver ecos del conflicto básico de Gatsby entre las fuentes de poder establecidas económica y culturalmente, además de los advenedizos en prácticamente todos los aspectos de la sociedad americana, y quote. Además de explorar las pruebas y tribulaciones de aprovechar el gran sueño americano durante la época del jazz, El Gran Gatsby explora como un tema las expectativas sociales de género, ejemplificado en el personaje de Daisy Buchanan, la marginación de la mujer en la clase social de East que Fitzgerald representa. Como una clase alta, mujer blanca que vive en East durante este periodo de tiempo en Estados Unidos, Daisy debe cumplir con ciertas expectativas de la sociedad, incluyendo llenar activamente el papel de esposa sumisa, madre, guardián de la casa y encantadora mundana. A medida que el lector encuentra en la novela muchas de las opciones de Daisy, en última instancia la que culmina en tragedia de la trama y la miseria para todos los implicados, pueden atribuirse, al menos en parte, a su papel prescrito como una, y quote, pequeña y hermosa tonta, y quote, que es totalmente dependiente de su marido para la seguridad financiera y social. Por ejemplo, se podría argumentar que la decisión final de Daisy de permanecer con su marido a pesar de sus sentimientos por Gatsby se puede atribuir a la situación, seguridad y comodidad que su matrimonio con Tom Buchanan ofrece. Además, el tema de la función familiar femenina dentro de El Gran Gatsby va de la mano con la de la unidad de la familia ideal asociada con el gran sueño estadounidense, un sueño que se hace realidad para Gatsby y Daisy en la prosa de Fitzgerald.